Hay algunas personas que no han podido asistir, pero gracias a la tecnología, en la página web, podrán verlo desde diferentes ciudades y también desde otros países, de Estados Unidos, por ejemplo, que están interesados. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Cristina, este es mi signo. Yo soy oyente y mi nombre es Eduardo. Mi nombre es Eduardo y este es mi signo. ¿Tú eres sordo o oyente? Soy sordo profundo. Bien, ahora esta charla, desde mi experiencia en la Universidad de Gallaudet, me gustaría hacerlo, no aquí subida en la tarima y que el resto de personas están acostumbradas a ver que se dirige la charla al resto, no. Lo vamos a hacer con esta dinámica. Eduardo me hará preguntas y yo le responderé a las mismas. Bien. ¿Empezamos con el tema? ¿La Universidad de Gallaudet cómo es? Cuéntame su situación. Bien. Yo he estado estudiando 2 años en Gallaudet, está en Estados Unidos, es la única universidad para personas sordas del mundo, está situada en Washington, D.C. Todas las personas que están dentro de la universidad utilizan la lengua de signos, la gran mayoría son sordas, deben obligatoriamente saber lengua de signos. Te voy a preguntar, dentro de Gallaudet hay muchas asignaturas, pero van de diferentes países hasta allí, chino, otro, y la lengua de signos, ¿cuál es? Bien, allí en Gallaudet la lengua de signos es oficial, pero también se utiliza el bilingüismo. Es necesario la lengua de signos y el inglés, dominar las 2 lenguas. Hay personas de otros países que van a Gallaudet, de más de 50 países diferentes y todos, por supuesto, sordos. También hay intérpretes que pueden acceder a Gallaudet, investigadores, personas asignantes, etcétera. Todo en lengua de signos. La mayoría de las personas que deben acceder a Gallaudet deben saber inglés de manera oficial, tener un nivel alto, y la lengua de signos americana también. Por ejemplo, en China, en Europa, etcétera, van dentro de la universidad y hablan el inglés, pero si no saben, ¿cómo se expresa? Entonces, antes deben practicar para poder acceder a la universidad. Sí, hay diferentes cursos en Gallaudet también para poder enseñarlo. Yo después explicaré con más profundidad. Su nombre es LEI. ¿Y esto qué significa? Pues que la mayoría de las personas que acceden a Gallaudet con anterioridad, durante un mes pueden, de 1 mes a 3 años, depende del nivel de las personas, pueden acceder a la universidad y empezar a aprender lengua de signos americana e inglés. Entonces, ¿está todo integrado? Sí, deben conocer las 2 lenguas en profundidad antes de hacer el ingreso a Gallaudet. Aparte, mira, yo te voy a decir, por lo general, todas las personas sordociegas o ciegas, ¿cómo hablan lengua de signos para poder acceder a la universidad? Pues hay gran diversidad dentro de Gallaudet. Por ejemplo, perdón. Por ejemplo, como vosotros sabéis, en América, dentro de la universidad, hay distintos grupos de alumnos, no solamente grupos de hombres o grupos de mujeres. En los distintos grupos reciben el nombre de hermandades. Hermandades. Fraternidad, perdón. Entonces, algunos solamente pueden acceder chicos sordos, que su familia de generación en generación son sordos. Otros solamente son personas de color, negras. Otras solamente son mujeres. En fin, depende del grupo. Se llaman hermandades. Aparte de esto, hay otros grupos dentro de la universidad.
Por ejemplo, el grupo TEA, DEF más Plus. No, perdón, me he confundido. CODA, con K o CODA con C. Es importante hacer diferencia porque el CODA con K significa menores que desde su nacimiento hasta los 9 años sus padres son sordos y ellos... Perdón. ¿Sus padres son oyentes o sordos? Sus padres son sordos, perdón. Y los niños son oyentes, de 0 a 9 años. Entonces, de forma natural aprenden la lengua de signos. Entonces tienen la lengua de signos de forma natural. Estos niños pueden llegar hasta los 9 años. A partir de 9 años en adelante se les llama CODA, con C. CODA. Actualmente es un tema delicado el tema de los CODA, porque su familia, en alguna familia, todas las generaciones son sordos. Y entonces imagina que los padres son sordos y tienen 3 hijos, por ejemplo. De estos 3, los 2 menores son sordos y el mayor oyente. ¿Cuál es el problema? Que en América hay colegios específicos para sordos de manera general. Entonces, si los 2 menores son sordos, van a estos colegios específicos, pero el hermano mayor, que es oyente, ¿qué hacen con él? También quiere participar de la cultura sorda, pero no puede. Actualmente no puede. Se está viendo a ver si se pueden integrar o no ahora mismo. Ahora mismo los menores aprenden lengua de signos desde el nacimiento. En la educación, desde los 6 en adelante, la aprenden tarde. Aprenden lengua de signos en casa, en la sociedad solamente, pero dentro de la educación en los colegios no pueden. Entonces yo también quiero que mi hijo oyente aprenda junto a sus hermanos. Para poder acceder. Ahora mismo en lengua de signos sí, pero se está viendo si los colegios aceptan a oyentes o no. Otro grupo es el grupo de DIF Plus. Este término significa que son personas sordas, pero con otro tipo de discapacidad añadida. Por ejemplo, sordos con discapacidad motora, sordos con problemas de psicomotricidad, problemas emotivos. Siempre deben ir acompañados de un perro, los podemos ver allí en el campus. Para poderse unir y que necesitan a otra persona a la vida. También hay muchísimos sordociegos en el campus. Son sordos con discapacidad añadida y el término en inglés es Deaf Plus. Pero por ejemplo, los sordociegos están en lengua de signos, pero si son sordos, ¿cómo pueden signar? Pues dentro de los sordociegos tienen un gran dominio de la lengua de signos, van a clase con normalidad. Hay intérpretes que los acompañan, se sientan a su lado y con la lengua de signos apoyada es como van aprendiendo y siguiendo las clases. Si se tocan las palmas hay que aplaudirlo, se hace igual que aquí en España, no con las palmas sino con los pies golpeando las tarimas para que el movimiento. Eso es. Un día, por ejemplo, allí en Galaudel hicimos una fiesta de final de graduación especial. Y las personas que estábamos sentadas observando el espectáculo no tocábamos las palmas, sino que golpeábamos con los pies la tarima. Los sordociegos estaban sentados, pero no golpeaban la tarima o movían las manos. Podían mover las manos, pero para que ellos comprendan qué está pasando se golpea la tarima y así les llegan las vibraciones. La mayoría de las personas no utilizan las manos, ¿para qué? Si saben ya que con el movimiento de la tarima les llega la vibración. El tema de los sordociegos es para extenderse. Hay distintas formas de comunicación, son diferentes a las formas de aquí en España. Por ejemplo, hay un tema específico que muchas veces en las conferencias, en el departamento de lingüística en el que yo estaba, había una persona sordociega sentada y junto a ella una persona sorda o oyente. Se colocaba en este lado. ¿En esta forma? ¿Cómo te hacías? Sí. Ellos eran sordociegos, exponían la conferencia y el intérprete debería estar en contacto directo, da igual la zona a la que tocaran al sordociego, especialmente podría ser la pierna también. ¿Todos? Hace falta que todas las personas estén en círculo en contacto, sí. Entonces la conferencia o la charla
Si una persona está contenta o sonriente, gracias al movimiento de la pierna, haciéndole este signo, pues el resto de personas sabe, sí, con todo el cuerpo, en el brazo, en la pierna. ¿Qué significan estos signos distintos? Pues que ríen a carcajadas, o que están sonriendo, o que están molestos, se les dibuja la sonrisa en la cara. Es una forma de comunicación que actualmente es nueva, está empezando en el brazo. También hay otra que se sientan en círculo, la persona sordociega hace una pregunta y el resto de oyentes dice un concepto, todos los demás están de acuerdo o no. No, yo no he dicho ese concepto, pero no quiero llamar la atención, entonces me retraigo porque me da vergüenza. Se le da un pequeño golpe y esto significa que la persona sordociega. Sí, he dicho que sí, es el concepto con el que estoy de acuerdo. La persona sordociega directamente dice, tú eres oyente, ¿verdad? Se dan cuenta. No. El concepto no lo conoces, ¿verdad? Perdón. ¿Cómo te das cuenta de que no he comprendido el concepto? La persona que está dando la charla en esa situación se lo dice. ¿Dónde? Pues con toques en la espalda. Esta persona se coloca sentada, la sordociega, y la otra está en su espalda. Entonces le va diciendo en la espalda si es una pregunta. Yo no lo sabía. La información del usuario se la va haciendo en la espalda. No sabía que se sentara en la espalda. Si las personas pasan o lo están mirando de forma fija, toda la información se hace a través de la espalda. Te lo cuentan todo. Desde la espalda. Sí. Es una información, se accede a la información igual que cualquier otra persona. Muy interesante, no lo sabía. Sí, la verdad es que es un gran avance de las personas sordociegas en Galaudé. Es muy importante para desarrollar el conocimiento. Son diferentes comparaciones y es muy diferente a lo que venimos aquí. Yo te pregunté si los sordos podían acceder dentro, ¿cómo? Con el trabajo, con papeles, ¿cómo podían trabajar dentro de los bares, la cafetería? Sí, dentro de Galaudé hay distintas entidades, igual que en cualquier otra universidad. Las cafeterías para comer durante todo el día, por la mañana desayuno, merienda, cena. Hay piscinas, hay oficinas de correo. ¿Correo dentro? Uy. ¿Y dentro trabajan el Sí, correo o dentro de Galaudé. Dentro de la universidad todo se hace en lengua de signos. Todas las personas que trabajan utilizan la lengua de signos. También hay residencias, lavandería, en fin. Todas las personas que trabajen dentro de Galaudé obligatoriamente utilizan la lengua de signos. ¿Todos deben ser sordos por lo general? O por ejemplo, fuera hay otro tipo. Dentro de la universidad también hay hoteles, hay un hotel que también se utiliza la lengua de signos. Normalmente está en la ciudad. Algunas veces personas que saben lengua de signos pueden también quedarse allí. Pero por ejemplo, un día pregunté, dónde estaba el metro y me di cuenta de que la persona que estaba allí era sorda, entonces me ayudó. Sí. Hay muchas personas. También hay fiestas por las noches en las calles, puede ver a muchas personas sordas. Yo soy oyente, por ejemplo, pero sabía cuáles eran las zonas, porque dentro de la universidad obligatoriamente se habla en lengua de signos. Y fuera, debo también, por respeto a ellos, utilizarla. Las personas sordas que me ven, que soy oyente, dentro de la universidad estudiando, normalmente prefieren que se utilice la lengua de signos fuera también. Entonces, fuera y dentro, como norma general, habláis siempre lengua de signos. Si sabes lengua de signos, debes utilizarla, por respeto a la comunidad sorda. Entonces, fuera las personas que son oyentes y me preguntan a mí, por ejemplo, y yo soy sordo, ¿cómo se siente? ¿Cómo hablan conmigo? Pues imagínate, hay muchísimos sordos que saben que hay personas oyentes también. Otro tema aparte.
En la universidad empezamos a preguntar cómo, desde pequeños hasta los mayores, cuando salen o cuando entran, ¿cómo lo hacen para poder entrar? Dentro de la universidad hay un colegio de primaria y un instituto. Desde que son bebés, y guarderías también, desde que son bebés pueden sus padres que sean sordo oyentes, no importa, llevar al bebé y desde pequeño se expone a la lengua de signos. Hay residencias en las que pueden vivir. Hay residencias. Residencias, perdón. Dentro de los colegios o del instituto, todos los profesores son sordos, no hay ningún oyente, no pueden ser oyentes, solo sordos. ¿Los padres y las madres son oyentes? ¿El hijo sale sordo, puede entrar? Sí, el niño sordo también. Si es coda, todavía no. Si es coda, ¿no? ¿Y si sus padres son sordos y el niño oyente? Pues lo llevan a un colegio ordinario. Sí, le vamos enseñando, tampoco puede ser. Actualmente no, esa corriente se está intentando cambiar, pero todavía no. Sabía, pero todavía no está cambiando. No lo sabía. A ver, en el futuro. En los colegios sordos hay, aquí en España algunos también. Pero allí es obligatoriamente, son colegios para niños sordos, desde que empiecen en la residencia, en la vida diaria. Pero entonces la responsabilidad de la educación es de los profesores, no de los padres. Además, eso ahora lo vamos a ver con más detalle. El contacto entre las personas sordas desde que nacen. Ahora lo explico con más profundidad. Perfecto. Ahora, dentro de la universidad hay teatro, hay lengua de signos, mímica, espectáculos, etc. Sí, hay muchísimos eventos diferentes. Algunos de ellos, los niños que están en el instituto, lo organizan. ¿Los niños? ¿Dentro de la universidad? Pueden ser alumnos que han terminado y acceden también ahí. Pueden ir a verlos también desde fuera. Sí. Muy interesante. La verdad es que la calidad de la lengua de signos es impresionante. Todo el tiempo en lengua de signos. En la universidad también. La literatura, por ejemplo, las conferencias específicas, por ejemplo, de temas de tecnología o de leyes. O de género de lesbianas, gay, transexuales y asexuales, de historia de la mujer sorda, solamente de la mujer sorda. Solo de la mujer y del hombre no. Normalmente el hombre lo estudia en los colegios para sordos, eso se estudia aquí en colegios para sordos, pero el tema de la mujer se va dejando un poco de lado hasta que se llega a la universidad y allí se anima y se fomenta el tema de estudiar el género de la mujer. Sí. No lo sabía. Es que es una característica de la universidad, es una experiencia y es algo muy fuerte. Otro tema en las conferencias que se tratan por la gente son sordos, pero de un determinado país, por ejemplo, de África, por ejemplo, solamente sordos de África. Hay personas negras que vienen a las conferencias, la mayoría de las personas, no importa quiénes sean, van, escuchan, aprenden temas sordos, pero de africano, perdón. Otros asiáticos, por ejemplo. De América, de Asia. O de Europa hay pocos, la verdad. De Europa hay pocos. No lo sabía. Que vengan de África hasta allí. Entonces tú ves cómo interpretan, cómo signan. Siempre en lengua de signos americana, todo. En inglés. Pero tienes que aprenderlo antes. Claro. Actualmente, gracias a las páginas web, a internet es más fácil. Anteriormente costaba un poco más trabajo, pero ahora hay muchos enlaces en los que se puede aprender. ¿En internet se puede aprender mejor la lengua de signos o lo hace directamente? ¿La experiencia de la persona con la lengua de signos? Hombre, lo mejor es el contacto directo con una persona nativa, pero si yo soy africana, quiero ir a la UDER, la beca me dicen que solamente pueden acceder a la UDER personas estudiantes de la lengua de signos. No, la beca solamente es para estudiar la carrera, entonces debo aprender antes lengua de signo americana para después poder acceder. ¿Cómo se hace? Pues con vídeos que están en internet, puedo verlos en YouTube. Con YouTube.
o puedo aprender una vez que termine el aprendizaje, entonces ya estoy preparado para acceder a Gallaudet. Además hay muchos países en los que la lengua de signos americana es oficial en la educación de los niños sordos. Deben aprender obligatoriamente. Los sordos deben y después... Hay muchas lenguas de signos en las que en otros países que van desapareciendo y poco a poco la lengua de signos americana es la que va ocupando el lugar de la lengua de signos. Hay personas sordas que van a Gallaudet a estudiar y todo el tiempo utilizan el aprendizaje de la lengua de signos americana y después cuando llegan a su país la lengua de signos prefieren enseñar la lengua de signos americana. Pero entonces va desarrollando y desaparece la lengua suya. Claro, se dan cuenta de este error y no quieren. Ahora mismo, poco a poco, se están dando cuenta de esto y las investigaciones lingüísticas de las lenguas de signos de otros países quieren investigar la suya una vez que finalizan los estudios en Gallaudet. Y continúan con la suya, que es mejor, y así van desarrollándola y no quieren que desaparezca. El bilingüismo está bien, pero que la lengua de signos americana sea superior a la lengua de origen de la persona, no. El bilingüismo, la oral, no, pero claro, tú dices que se puede hablar, pero solo en lengua de signos, o de otra forma. Oral o lengua de signos, ¿las dos se pueden hacer? ¿Dentro de Gallaudet? Dentro de Gallaudet solamente es lengua de signos. Además, una persona sorda que vea a un oyente a través del teléfono, eso es una falta de respeto brutal. Esta es la única universidad que hay en el mundo para personas sordas, no se debe utilizar el teléfono. Es una falta de respeto impresionante. Es una falta de respeto. Hay que dejar el teléfono a un lado, no utilizarlo, sí. Así que paciencia, lo guarda. Y cuando sí, no se puede hablar nada, es una falta de respeto impresionante. Las personas sordas te aíslan si se dan cuenta que eres oyente y utilizas la lengua oral. Los sordos, los oyentes, la mayoría son oyentes los que están allí o... que también es intérprete, no lo sabía. Si tú solicitas un intérprete, por ejemplo, yo voy al máster, en principio yo no sabía lengua de signos americana, entonces yo pensé, lo mejor para mí es el bilingüismo directo, estar callada y no solicitar un intérprete. Al principio la verdad es que me costó mucho trabajo, fue muy duro, pero poco a poco fui aprendiendo. ¿Fuiste aprendiendo? Sí, fui aprendiendo. Muy bien, entonces el intérprete, sordo, oyente, como su familia es la que te está dentro de la universidad, ¿cómo lo hace? Muchas familias tienen intérpretes, son intérpretes, pero dentro de su familia hay sordos también. Hay otras familias en las que no hace falta. Pero al principio del aprendizaje de la lengua de signos, con una edad de 12 o 13 años, se puede ir al instituto ordinario y hay clases en lengua de signos. Aquí en España eso no existe. No, aquí es diferente. Pero allí hay muchos institutos en los que tú puedes elegir la lengua de signos como asignatura, desde los 12 años en adelante. Desde los 18 hasta los 20 años en adelante puedes acceder a un curso específico de interpretación y entonces ya el aprendizaje como intérprete no se deja de lado, sino que se sigue interpretando. Hay muchísimos temas dentro de la interpretación, a ver si funciona, si no funciona, cuáles son las situaciones que necesita una familia u otra, cuál es la calidad dentro del diálogo. Esto va cambiando poco a poco. Sí, siempre va cambiando. Pero va cambiando poco a poco. Sí. O sea, se va adaptando. Para hasta que sí, pero los intérpretes dentro de la familia realmente no son necesarios, porque la lengua de signos, claro, la lengua de signos es obligatoria. Porque es obligatoria la lengua de signos. Con anterioridad al curso de intérprete, sí. Entonces debe saber bien para poder acceder y entonces, claro, el curso de lengua de signos accede fácilmente, pero aparte, te quería preguntar, ¿los sordos son profesores, sordos o oyentes? O sea, todos los profesores van a las clases y ¿cómo son? Los profesores son todos sordos. Dentro de Gallaudet, dentro de la universidad, podemos encontrar carreras, máster, doctorados, investigaciones. Todos los profesores no son sordos, pero la gran mayoría sí. En las carreras, todos los alumnos son sordos. En el máster puede haber sordos y oyentes. Hay de los dos.
En el doctorado, en las investigaciones igual, también puede haber Igual. sordos y oyentes. En todos ellos, la lengua de signos es básica. Muchos sordos, hay algunos oyentes, pero la mayoría son sordos. Y todos utilizan la lengua de signos, claro. Las actividades que te mandan dentro de la Las carrera actividades son en todas en lengua de signos, signos. pero no escribís entonces. Sí, un 50-50. Entonces, en la universidad se escriben las diferentes actividades, o las hacéis sin nada. Dentro de la carrera, dentro de la clase, tenemos 4 cámaras que nos graban con 4 pantallas en los laterales y en los frontales donde podemos vernos. Yo como alumna voy viendo las cámaras. Todas las clases son en circunferencia. Una persona se coloca en esta posición, el profesor, si tengo alguna duda, tengo una tarjeta que pulso y esa cámara de la esquina me enfoca. Yo hago la pregunta, el concepto que no he comprendido al profesor, y el profesor, que está en esta posición, pulsa el botón de su tarjeta, esta cámara se activa. Entonces vais pulsando, Y pulsando. sí, vamos pulsando cada cámara y uno. todos los alumnos van O participando. sea, todo el mundo tiene para pulsar. Sí. Entonces la cámara me va a enfocar y yo abro lengua de signos. Sí, Cuando sí. termino, Puedo la vuelvo a visualizar una de las pantallas y la cámara está grabando lo que digo, espero, entonces la siguiente cámara empieza a grabar. Después, cuando las clases terminan, me voy a casa, puedo ver las grabaciones al completo. pero puedes volver a Puedo ver. seguir la clase para que no se me olvide entonces lo vas nada. integrando mejor. Sí. Es No una hace tecnología, falta ¿no? escribirlo, porque directamente lo veo la información en lengua de signos. Claro, entonces no hace falta, todo está grabado y entonces después ya en casa lo puedo repasar. Sí. Entonces, claro, lo voy interiorizando mejor. Si tengo alguna duda o alguna pregunta, después, cuando finalice la clase, puedo también hacerla. Igual. Entonces, tenéis muchas tecnologías. Sí. Las tecnologías tienen un gran avance. Allí en Estados Unidos hay salas de ordenadores, multitud de salas de ordenadores con cabinas telefónicas. En estas cabinas, si yo soy sorda, los oyentes no pueden acceder, para empezar. Acceden los sordos. Se sientan dentro de la cabina y tienen un código privado. Entonces, a esta información meto el código, se abre una pantalla en la que veo a la persona a la que quiero llamar. Si la persona es sorda, pues directamente puedo hablar con ella. Si quieres contactar con una persona oyente, tienes un intérprete con unos cascos. ¿Tienes un intérprete? Sí, tienes un ¿Dentro de la intérprete. universidad? Sí, sí. ¿Por ley? Hay familias sordas en América que quieren y pueden solicitar este servicio para hablar con ¿Se puede sus pedir? hijos. Si quiero hacer la videollamada, necesito avisar. La persona con los cascos Y directamente ya. directamente graba en lengua de signos y se envía el mensaje directamente en lengua de signos. Sí. Está muy bien, no lo sabía, pero una tecnología nueva Sí, y que va avanzando. hay un gran avance en Estados Unidos. Hay máquinas que funcionan Directamente. con videollamadas. Estas maquinarias detectan el movimiento y también se ve a los intérpretes dentro de ellas. El problema es que a algunas personas sordas no les gusta porque No les gusta. prefieren el trato directo de persona a persona, Claro, no con una a ella máquina. no les gusta. Pero para los intérpretes es muy fácil acceder a este sistema. Bueno, creo que de la otra manera tienes que esperar y claro, y al final Claro, es más cómodo entonces lo decir prefieren. eso. Algunos, a verlos los hay. Sí. Aquí en España no hay nada de eso, lo dejamos muy tarde. Vamos un poco retrasados en Muy ese atrás. aspecto. Poco a poco vamos consiguiendo, pero siempre vamos a la cola. A eso y vosotros que tenéis un desarrollo enorme y es de muy buena calidad. Sí. Otro tema que me gustaría tratar la palabra compendio significa aquí resumen, ¿no? Bueno, pues esta palabra, compendio, es el proyecto de fin de máster que todos los alumnos obligatoriamente deben hacer. Es un proyecto, voy a retroceder un poco. Aquí en España, en todos los máster, al final se hace un proyecto. Siempre. ¿Siempre o antes?
Siempre. Y o el proyecto siempre se hace después. Siempre se hace escrito, allí en Gallaudet no. Allí en Gallaudet el proyecto final se hace también con el bilingüismo. Todos los alumnos a través de internet. Sí, a través de internet deben hacerlo, deben crear su propio proyecto. ¿Qué significa esto? Yo como alumna, desde mi experiencia en el máster de lingüística, ¿cómo hice el proyecto? Pues en lengua de signos y en inglés escrito. Yo a través de internet pulsaba una tecla en la que salen mis asignaturas, iba pulsando y de forma detallada iba explicando de qué consistían las asignaturas en lengua de signos y en inglés. Ah, podía. Otra era, por ejemplo, el tema del currículum vitae en lengua de signos, también hay que apuntarlo. Otros son conferencias a las que he asistido y que de lingüística o de otros temas que me han resultado interesantes. También hay que grabarlas para el proyecto en lengua de signos y en inglés. Otros son libros que, con referencias bibliográficas referentes a la lingüística y lengua de signos que he leído en lengua de signos y en inglés. Y todo esto, todo este proyecto, toda esta película que se hace, que el alumno graba, bueno, os explico primero cómo se hace. Hay un departamento de lingüística en el que yo he trabajado, en el que un laboratorio. Hay laboratorios con pantallas privadas, con cámaras de grabación privadas, con haces de luz a las espaldas y en los frontales. En la espalda hay una pantalla de un solo color. El alumno tiene atriles en los que, si se le ha olvidado alguna de las actividades que necesita grabar, puede ir mirándolo al mismo tiempo porque lo tiene escrito, y con la cámara frontal va asignando. Cuando termina, una vez que ha terminado el proyecto, tengo en lengua de signos que dar mi opinión personal, sacar una tarjeta de memoria que se inserta en un ordenador. Este ordenador lo llevo a casa y edito la película que he grabado en el laboratorio. En la parte principal tengo que poner mi nombre, el nombre del proyecto, la fecha, etcétera. Y en la parte, si hay algo que no me guste o algún fallo en lo que me he equivocado, puedo editarlo, cortarlo. Sí, y al final apuntaríamos la referencia bibliográfica que he ido utilizando, sí. Es una película profesional, que hay que hacerla, la tiene que hacer todo el mundo, sí, todas las personas. Sí, la hacen todos los alumnos. La verdad es que es un duro trabajo el que se hace allí a diario. Pero son muchos trabajos, ¿no? Sí, son trabajos fin de máster, se llama. De fin de máster. Sí. Cuando termina el proyecto. Durante 2 años he trabajado día a día y al final hay algo que no me ha gustado, pues lo digo. Claro. Sí. Entonces lo vas haciendo los diferentes. Se graba otra vez, si no te gusta. Otra vez. Sí, si no te gusta lo tienes que Y al volver a final grabar. está perfecto. Sí. Sí. Fonología. ¿Cómo se dice fonología? Esta asignatura es distinta como la estudiamos aquí en España. Hay cosas parecidas y cosas diferentes. Diferente, ¿no? Aquí en España el tema de la lengua oral, La modulación. La voz. cómo se modula la voz, depende de dónde está colocada la lengua en el paladar, si está en la parte superior, posterior, Claro, en fin, en general. En general es así. En lengua de signos, ¿cómo se hace? Pues con la configuración de la mano. El dedo pulgar, el índice. Debo conocer los movimientos y analizar el movimiento de cada uno de los dedos de la mano, pero de forma separada, la derecha y la izquierda. Los movimientos que hace el brazo, el codo, la muñeca, las expresiones faciales, el contacto con el cuerpo. Esto también se hace en un proyecto, una película que veo en la pantalla, la paro y voy analizando cómo es el movimiento de la mano. En este signo, por ejemplo, de qué forma están colocados los dedos, qué configuración tiene este signo, lo veo,
lo voy comprendiendo, lo voy analizando y lo voy escribiendo todo. Otro signo, como por ejemplo, así, signo a signo, cuando termino el proyecto lo visualizo y calculo cuántas veces, por ejemplo, se eleva el codo, si no se eleva ninguna vez. Entonces, si el codo no se eleva en lingüística, quiere decir que la lengua de signos... Entonces, si no se eleva nada... La configuración, por ejemplo, esta configuración de la mano. Aquí en España la verdad es que no estamos acostumbrados a utilizarla. En lengua de signos americana aquí no. Tampoco. Hay un país que se llama Vietnam. Allí esta configuración sí se utiliza normalmente. Hay otros países como por ejemplo, no sé, una configuración rara, me cuesta trabajo a mí esta, por ejemplo, o esta, no recuerdo bien si esta. He analizado distintas configuraciones de distintas lenguas de signos de otros países diferentes. A veces coincidían con la lengua de signos española y otras veces entonces son muy diferentes. hacíamos lingüística comparada de las lenguas de signos. Esto es lo que se estudia en fonología. Sí. Durante 6 meses, 20 segundos, 6 meses analizando eso. Sí, es un trabajo muy duro, un montón de horas. Sí. Es una investigación a fondo, muy profunda. Sí, es lingüística, igual que las lenguas orales. Cómo es la voz, cómo se modula, cuál es el acento, etc. Claro, pero la lengua de signos se hace en la mano. Sí. Te voy a preguntar. ¿Qué te gusta más? ¿Por qué estudias el dibujo? ¿Porque es visual o porque es importante? Para la lengua de signos, para la escritura. El dibujo es muy visual, pero es importante, pero ¿por qué? ¿Cuál es la relación que guarda? Bueno, dentro de las clases, como he dicho, todas son en lengua de signos y normalmente en Gallaudet todos los alumnos deben saber inglés y escribir en inglés. Y después el profesor, los PowerPoint, los profesores después lo corrigen, pero deben hacerse en las dos lenguas, lengua de signos y en inglés. Pero las frases en inglés... Sí, algunos alumnos, la verdad es que la lengua de signos, en el colegio la lengua de signos, pero los profesores son sordos, entonces le enseñan cómo escribir en el inglés y lo aprenden con facilidad, la verdad es que sí. Claro. Después se adapta a la situación de cada sordo. Poco a poco van a aprender. Yo, por ejemplo, he trabajado con alumnos sordos con lengua de signos internacional enseñándoles inglés. Algunos de ellos no conocían el dactilológico y algunos alumnos, por ejemplo, chinos o árabes, la lectoescritura no la hacen en el orden de aquí de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Su forma en el abecedario chino, por ejemplo, los símbolos cambian. Sí. Entonces la forma de escribir es diferente. Claro, esos alumnos deben obligatoriamente aprender inglés antes de acceder a Gallaudet y después poco a poco se les enseña para que lo mejoren. A ver, en Marruecos, por ejemplo, la persona sorda de allí, de este país, su lengua de signos no tiene lengua de signos, entonces, ¿cómo lo hacen? Pues aprenden en Gallaudet, sí. Si quieren acceder a Gallaudet deben aprender a escribir con nuestra grafía. Muchas veces hay algunos alumnos durante 3 o 4 años que necesitan estar todo este tiempo repitiendo una y otra vez las mismas actividades hasta que lo aprenden, pero sus profesores sordos utilizan la lengua de signos dentro de clase y poco a poco van adquiriendo, aprenden rápido, la verdad. La lengua de signos americana la aprenden rápido, porque es muy el visual. inglés les cuesta un poco más. Entonces, claro, más rápido, pero claro, tardan más por la parte escrita. Entonces, te voy a preguntar. La lengua de signos, siempre se utiliza el dactilológico y vamos
con el dactilológico? Eh, Pero, por ejemplo, si no hay signo y yo veo el dactilológico, En Europa estamos acostumbrados a utilizar poco el dactilológico. Sí, y la verdad es que nos cuesta trabajo. el dactilológico es más Hay rápido. personas que lo hacen muy rápido y cuesta mucho trabajo. Con signos específicos, explicando, depende del tiempo. Allí la costumbre es en una frase, 3 o 4 palabras en dactilológico. Tienen un Entonces, gran la frase dominio. muy larga. Normalmente sí. No, es que lo hacen súper rápido. Están hablando y lo hacen súper rápido, la verdad es que es Entonces, complicado. ¿cómo lo comprenden? No dice... Hay personas, todas las personas que son internacionales, yo por ejemplo oyente, tenemos que continuamente parar y pedir que nos lo repitan. Además, en mi caso, por ejemplo, con el dactilológico americano y el español es distinto. Hay configuraciones que aquí en España no se dan y cambian. Las palabras en inglés las hacen en dactilológico y súper rápido, y la verdad es que no lo comprendía, tenía que pedir que lo repitieran una y otra vez. Pero no solo los oyentes, los sordos también les pasa lo mismo. Aquí es su costumbre en América estar continuamente utilizando el dactilológico. Pero es diferente, ¿no? Es una La lengua costumbre. del signo debe tener diferentes signos, pero en Europa las demás partes son iguales, pero al final son Sí. diferentes. El dactilológico aquí se utiliza menos. Sí, los alumnos internacionales continuamente están pidiendo que por favor el dactilológico Claro, que le dé el signo. que lo hagan de otra forma, que lo expliquen con lengua de signos, pero no. Es una costumbre de allí, de América, y es la que se utiliza. No lo sabían, sabía que el dactilológico se utilizaba tanto y que era tan visual. Las carreras. Sí. Con el tema de los clasificadores, hay personas que desde pequeños, de forma natural, estamos acostumbrados y lo dominan. Si son adultos, cuando han aprendido la lengua de signos, la verdad es que les cuesta un poco más. Algunos de forma natural pues van creciendo y usan los clasificadores. Sí, depende de Pues la edad en la que de se la haya edad. aprendido a utilizar la lengua de signos. Muy bien. Sí, se utilizan mucho, los sordos lo utilizan muchísimo, los clasificadores. Con referencia al lenguaje hay una asignatura muy importante que se llama adquisición del lenguaje. En esta asignatura este tema es un poco delicado. Vale, es delicado. Generalmente las personas opinan que lo mejor es apartar la lengua de signos cuando un niño nace sordo. Entonces los padres oyentes que tienen un hijo sordo se encuentran ante esta situación por primera vez, acuden al médico y el médico les aconseja no utilizar la lengua de signos, Igual sino que utilizar en el España, oralismo. igual. Sí, esto es O sea, generalizado esto es general. en la sociedad oyente, sí. Entonces, en América, ¿qué está ocurriendo? Que hay muchísimas investigaciones que saben y demuestran, están intentando investigar si es verdad o no, hay muchísima documentación sobre el tema, que lo mejor es que el bebé se exponga a la lengua de signos desde su nacimiento. Por ejemplo, un bebé oyente, a los 6 meses de gestación está escuchando ya la voz de su madre. Dicen las investigaciones que en el desarrollo del feto, al escuchar la lengua, reconoce las distintas voces. No sabe lo que está diciendo, pero poco a poco está escuchando sonidos, diferenciando, sabe si es una persona u otra. Los bebés oyentes aprenden el lenguaje desde antes del nacimiento. Entonces, es un sentimiento suyo. Y a partir del momento en el que nacen, ya empiezan a escuchar. Además, ¿y los sordos qué? los bebés pueden ir mirando también, pero escuchan al mismo tiempo. Los sordos deben exponerse a la lengua de signos, necesitan expresiones visuales. ¿Cómo se les utiliza? Pues exagerando los movimientos. O con el bebé, la mano se les va moviendo para que se vayan acostumbrando a utilizar la lengua de signos. Esto en el caso de los bebés sordos. Poco a poco. Sí, poco a poco. Es muy importante que se le empiece a hablar en lengua, a exponerlos a la lengua de signos desde el primer momento. Los oyentes escuchan, pero a los sordos necesitan los oyentes son diferentes. la exposición a la lengua de signos. La lengua de signos es más visual. Y te vas mirando y tú vas asignando. Entonces el bebé te ve
Y entonces, poco a poco, va avanzando, igual que los oyentes van aprendiendo por el oído. Claro, pero... Sí, algunas personas piensan, esta es mi opinión, que lo mejor para las personas sordas es dejar de un lado la lengua de signos y utilizar el oralismo. Después, más adelante, si quiere, con 6 o 7 años, entonces que aprenda lengua de signos. No. No se trata de opiniones, se trata de investigaciones. Investigaciones reales que dicen que durante el primer año de vida, si el bebé no se expone a la lengua de signos, tiene un retraso cognitivo que afecta a su cerebro. Es muy importante ese primer año. Date cuenta que el bebé, si no se expone en nada a la lengua de signos y es sordo, su cerebro empieza a tener un retraso cognitivo. No, estoy diciendo que el bebé va viendo. Si sus padres son oyentes y no saben lengua de signos, y este bebé es capaz, tiene esta área del cerebro desarrollada, pero hace falta que lo pongan a la lengua de signos. Si no se expone, poco a poco su capacidad cognitiva va disminuyendo, va estando en retroceso. Entonces, aparte de esto, las investigaciones dicen que si los padres son sordos o oyentes, pero saben lengua de signos, y el hijo es sordo, y unos padres oyentes con hijos oyentes, cuando en los primeros meses empiezan a salir las primeras palabras, en los niños sordos empiezan también a emitir los primeros signos. Cuando se empieza con la combinación de palabras, al mismo tiempo, si el bebé está expuesto a lengua de signos, se empiezan también la combinación de signos. Sí, todo ocurre al mismo tiempo. ¿Cuál es el problema? Que si este bebé de padres oyentes, la lengua de signos no ha expuesto al bebé a la lengua de signos, este bebé sufre un retraso cognitivo, que normalmente empezará a surgir el primer signo cuando, pues con posterioridad. Claro. Entonces va hacia atrás. Claro. Va tarde. Entonces la información no le llega y entonces cada vez va más hacia atrás. Es exactamente igual, todo está dentro del cerebro. En un examen, por ejemplo, imagínate, sí, en un examen. El nombre es teoría de la mente, hay una teoría de la mente, sí, perdón, en la que se dice que todos los bebés, da igual que sean sordos o oyentes, piensan que las cosas que vemos, que sentimos, que escuchamos, todas las situaciones que vivimos, todas las personas, todas piensan y sienten lo mismo. Cuando a partir de los 4 años, este bebé se da cuenta de que no. Se da cuenta de que yo tengo una visión de una situación diferente a la que puedas tener tú. Si los padres oyentes, con hijos oyentes, a partir de los 4 años, le hacen este examen, el bebé aprobaría y se daría cuenta. Si el bebé es sordo y utiliza la lengua de signos, también a partir de los 4 años se darían cuenta. Padres oyentes con hijos sordos que no los ponen a la lengua de signos, el bebé empezaría a los 5 o 6 años a darse cuenta de lo que él vive no es lo mismo que vive el resto. Entonces, claro, sí que podría llegar al mismo nivel de un oyente, pero le costaría más trabajo. Algunas son al conocer más, otras van a acercar o otras se desarrollan, depende de cada uno. Sí, lo que actualmente estoy diciendo que es que no es mi opinión personal, no es una opinión que yo pueda estar de acuerdo, ¿no?, con que se le haga la lengua de signos. Estoy diciendo que los padres oyentes pueden elegirlo, pero se equivocarían porque las investigaciones todavía no conocen los resultados. Afecta negativamente al cerebro no exponer al niño a la lengua de signos desde que nace. Es delicado, pero hay muchísimas investigaciones y documentación en América. Si alguien está interesado, yo puedo pasarle los enlaces. El problema es que está en inglés bueno, pero existen las investigaciones, en América las hay y se está trabajando, se pueden mostrar para quien la quiera y es necesario que al bebé se ponga la lengua de signos desde el momento de su nacimiento, obligatoriamente, sí. Vale, como algo suyo. El implante coclear, de ese tema es que no se habla nada, eso es una decisión personal. Si quieres puedes hacerlo, pero lo más importante es la lengua de signos. Pero el implante, si quieres la lengua de signos y la lengua oral, el bilingüismo, los dos, pero lo que debe quedar claro es que la lengua de signos es el primer canal de comunicación que debe tener el niño sordo. No es mi opinión personal, son investigaciones recientes que lo pueden demostrar. Entonces, ¿la galilea no hay implantes? A ver, en el departamento de lingüística en el que yo he estado no se habla nada del tema del implante coclear,
pero es que no se escucha la opinión. Bueno, La lengua de signos es obligatoria, eso nos ha quedado claro. Pero el tema del implante no puedo decirte nada porque no se ha hecho referencia a él. Lo importante La es lengua que de sea signos, ley. para que la capacidad cognitiva se desarrolle en igualdad de oportunidades. Ahora me gustaría contaros del tema de la literatura. La literatura en lengua de signos. Esta asignatura a mí me apasiona. Algunas personas piensan que lengua de signos, al no haber escritura, significa que no hay literatura. La cultura está en los libros. Si la lengua de signos no se puede escribir, no hay cultura, ¿no? Entonces, ¿qué van a tener en literatura ni van a tener literatura? No, se equivocan. Hay una extensa colección profunda de literatura. El concepto cambia. La literatura es literatura en lengua de signos. Se documenta grabándose, grabadoras. Sí. Todo el lengua de signos. Sí. El profesor dentro de Galaudé, un profesor muy conocido de literatura, yo he tenido la gran suerte de participar dentro del departamento suyo, no en el de lingüística, sino en otro. Le dije que sí podía participar y me dijo que sí. Y allí se trabajan diferentes ámbitos. Uno se llama literatura, distintos géneros literarios. Hay teatro, por ejemplo, ensayos, novelas, poemas, distintos géneros literarios. Sí. Sí, aparte, sí, no hay problema. Es un tema específico de literatura. Hay distintos géneros literarios en lengua de signos. Por ejemplo, tenemos uno que se llama historias ABC. ¿Qué significa? Pues son historias que con la configuración de la mano, dependiendo de dónde, de quién. Perdón, voy un poco atrás. Las historias ABC, dentro de todas las historias tenemos que tener un lugar en el que se desarrolle la escena, un personaje y una solución al problema. En este grupo literario, las historias ABC, la estructura es fija. Por ejemplo, con la configuración A, vemos, por ejemplo, la mesa, el libro encima de la mesa. Con la configuración B, las personas están una enfrente de otra, están jugando al ajedrez. Me doy cuenta de que esa escena es eso, el juego del ajedrez. Entonces visualmente se utiliza la configuración A, B, C, D, etcétera, hasta la Z, para formar una historia con una estructura fija, primero la A, después la B, después la C, sí, durante todo el tiempo, y después puede volverse a repetir hasta formar historias completas. Vamos, todo en conjunto. Sí, los niños se les hace preguntas a ver quién quiere ser el primero que participe en la historia o que cree una historia. En los colegios de sordos, los profesores se lo dicen a los alumnos, que cada uno cree una historia ABC. Otro género literario se llama historia, o sea, se ven a las personas con las distintas configuraciones. Con esta configuración pues va andando, va moviendo las pestañas, continuamente vamos viendo cómo se genera una historia con esta configuración, con 5 o 6 signos, o son historias numeradas, del 1 al 5, entonces combinando los números, vamos combinándolos y vamos creando una historia. ¿De 1 a 10? Solamente. Se puede hacer de 1 a 10. Entonces, claro, tú tienes que ir inventando. Otra es igual, pero con 2 configuraciones solamente, con estructura fija. Con 2. Sí, esta y esta, por ejemplo, y entonces te das cuenta cómo voy escuchando el sonido del mar, la ola me moja. Tengo una historia completa con solamente 2 configuraciones en la mano. Son diferentes formas, con diferentes clasificadores. Sí. Esto se ve generalmente dentro de la literatura, es algo específico.
son distintos grupos. Otro es, bueno, hay muchísimos, pero no quiero entreteneros mucho. Hay un poema que ahora después os expondré. Quiero que vosotros lo veáis y después explicaroslo, pero primero quiero que lo veáis. El nombre del poema es ¿Pena de quién? ¿Es un cuento? Está expresando una historia, ahora la explico. Bien, ahora voy a explicarlo. En este poema tiene 6 estrofas. La historia trata de un grupo de chicos sordos que están hablando en un bar. Están hablando, están conversando, hay gente a su alrededor y una persona oyente aparece y los interrumpe. Entonces le dicen, ¿qué quiere? Y el oyente le dice, ay, no sabía que era sordo, qué pena. No podéis hablar ni escribir. ¿Queréis escribir mejor? Mira, qué pena me dais, qué lástima. Y trata la pena, ¿no? La pena que tiene. Entonces las personas sordas le dicen, pasan de ello y siguen divirtiéndose. Siguen hablando. La pena porque les fascina. ¿De qué? Si estamos divirtiéndonos. Eso es. Eso es la primera. Hay 6 estrofas y esto ocurre en la primera. No, perdón. En la primera estrofa, aquí, la chica explica dónde, en un bar, quién, un grupo de personas sordas, y qué están haciendo, pues conversando y divirtiéndose. Vale. De la segunda hasta la sexta estrofa, hasta la sexta estrofa, estaba pensando el signo en español, me confundo con la lengua de signo americana. Vemos una estructura fija. La estructura se repite 4 veces. ¿Cuál es la estructura? Primero el grupo, se repite 4 veces. Un grupo que dice, estamos en círculo y viene un oyente. Y les digo, en lengua de signo americana, por eso la intérprete no va a saber interpretar esto. Hablamos, criticamos. Son 4 veces las que se repite este movimiento. ¿Cuál es el ritmo? Pues 1, 2, 3, 4 y otra vez 1, 2, 3, 4. Me interrumpen, paran la acción, me giro y el oyente me dice, con una configuración diferente, utilizando el dedo corazón, qué pena, qué lástima, lo siento. Utiliza 4 signos diferentes en 4 movimientos con este ritmo, pero con el dedo corazón. Qué pena, qué lástima, qué depresión, lo siento. ¿El ritmo cómo es? Repitiéndose 4 veces este movimiento. Con la configuración del dedo corazón, la misma. 4, sí. ¿no? Repite la misma. Entonces,
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, la interrupción, me giro, oh qué lástima, qué pena, qué depresión, lo siento. Se repite 4 veces la misma estrofa. Entonces, Otro signo. sí, son otros signos pero con la misma estructura, es muy interesante. En este poema, dentro de la asignatura, que lo hemos analizado en profundidad, el profesor nos dice, miradlo bien, miradlo bien. Nosotros lo vimos, sí, muy interesante. No, miradlo otra vez. Sí, una lengua de signos muy buena. No, miradlo otra vez. Hasta 4 veces nos hizo ver el mismo poema. ¿Para qué? Pues el profesor nos dijo que nos enfocáramos en la parte final, que nos daríamos cuenta de algo y decía, ahora lo explico. En lengua de signos americana y la lengua de signos española, en inglés lo que quiere decir en uno y otro idioma. En lengua de signos americana utiliza esta configuración y en lengua de signos española significa. Es muy importante hablar para divertirnos en lengua de signos, pero si atendemos al dactilológico de la lengua de signos americana, esta configuración, esta es la F, esta la U, esta la C, esta la K. En inglés esta palabra significa fuck you, en español que te jodan. En oyente, sí, no me lo puedo creer. Eso es lo que significa, que te jodan, oyente. Pero después de la Deja de molestarnos. tantas interrupciones, pues que te... Sí, porque una y otra vez, y en lengua de signos ese es el significado final del poema, no nos damos cuenta, pero con la configuración de la Eso mano... puede decir, eso pueden decir. Sí. Esa expresión. Utilizan, es una forma de expresión de arte, que las personas normalmente en literatura no lo estudian, pasa desapercibido, pero para nosotros, para los alumnos, pasaba desapercibido, pero cuando el profesor nos lo explicó dijimos, wow, qué capacidad de generar literatura. Que una y otra vez me llama, vete ya por ahí. De tantas interrupciones, Exactamente. Pero hacen falta que, aparte de dominar la lengua de signos, el género literario lo conozcan también, que se den cuenta de que se puede jugar con la lengua de signos, sí, practicar, igual que en literatura oral, igual. Exactamente, igual. Hay personas que leen y no se dan cuenta, después la literatura de lengua de signos tampoco se dan cuenta. Eso es lo normal, ¿no? Cuando tú no lo conoces, tú ya vas a... Exactamente. Para mí esta asignatura lingüística de la lengua de signos es mi pasión, de verdad, mi prioridad, la que más me ha gustado de todas. He tenido la gran suerte. Mucho la lengua de signos. Sí, he tenido mucha suerte. Sí, he tenido la gran suerte de participar en esta asignatura. Aquí en España, en los colegios para personas sordas, hay pocas referencias literarias, se utiliza poco. Aquí nada. En Estados Unidos muchísimo. Los niños sordos, desde que son pequeños, tienen contacto entre ellos, continuamente signando. Entonces, si de algo no se enteran o van creando literatura, se van dando cuenta, van grabando, van guardando esos documentos, pueden hacer juegos, sí, recopilar toda la información para después, cuando llegan a la Universidad de Gallaudet, darse cuenta de que lo que era un juego tiene un nombre. Es mucho más fácil la enseñanza. Eso es, tienen una gran calidad. Sí. Es como una lengua natural suya, van creando y ahí van ellos adquiriendo, ¿no? Que luego Gallaudet pueden ellos también aprovecharlo. Es una gran oportunidad y una suerte para las personas sordas de Estados Unidos, porque aquí en España se utiliza el oralismo, la lengua de signos, la verdad que el oralismo son como loros, ¿no? Claro, yo cuando vengo aquí a España y voy a intentar explicar, intentar que la lengua de signos puede utilizarse, que las personas sordas, cada uno puede crear literatura, puede grabarse y después enseñarlo dentro de la comunidad sorda para demostrar, mira, aquí tengo esto, tened cuidado, eso es, tened cuidado que literatura hay, existe y está aquí documentada y registrada. Claro, tienen la gran suerte de que todo eso lo tienen documentado, guardado y que eso les sirve posteriormente. Sí, en América desde el año 1923, hay literatura documentada. Tienen una gran cantidad de archivos. Sí. Y ahora estamos investigándolo allí. Las cámaras eran muy antiguas, pero sí, hasta hoy se conserva. ¿Tiene la posibilidad de tener todo eso guardado y en lengua de signos?
Hay historias, por ejemplo, de historias particulares de su vida o cosas que han estado trabajando en el instituto, tienen poemas, tienen música, todo adaptado a la lengua de signos, grabado y documentado. Muchas tienen baja calidad, se han perdido, pero si comparamos aquí con España, la verdad es que en Estados Unidos hay una cantidad enorme de recopilación. Llevan años y años trabajando y documentándose. Estados Unidos tiene una gran recopilación, lo tiene todo allí guardado. Sí, entonces ahora podemos investigarlo. Yo he tenido la oportunidad de investigarlo. Por eso están tan desarrollados y tan avanzados. Y aquí Sí, todavía no hemos comenzado. Aquí todavía en ese aspecto estamos un poco dormidos. No entendemos todavía la necesidad y la importancia. Allí están muy desarrollados en ese aspecto. Me estás hablando de 1923, estamos hablando de muchísimo tiempo atrás. El tener todo eso conservado para que tampoco perderlo, porque le puede servir para poder ellos avanzar. Sí, por eso es importante que ahora, y pensando de cara al futuro, compartamos la información, recopilemos todo lo que podamos hacer, guardarlo, crear películas, grabaciones, para que en el futuro, cuando los niños lo vean, se den cuenta del modelo. Después podamos aprovechar todo eso. Exactamente, que veamos el avance, que trabajemos en ello. Y así vemos esos niños del tiempo de atrás, cómo era el sistema educativo, cómo se desarrollaban, y ahora podemos ver los cambios y el desarrollo y el avance. Si todo eso lo perdemos o lo borramos, eso no nos sirve de nada, porque no podríamos seguir desarrollándonos en el colectivo sordo y la lengua de signos. Yo he tenido la gran suerte de participar en esta asignatura, porque la lengua de signos americana hemos visto un montón de documentales de 20 o 30 películas en las que hemos estado visualizando durante una semana, hemos estado viendo 20 películas, visualizando y analizándolas semana tras semana. Una extensa recopilación de documentación, de películas que hemos podido analizar. ¿Y tú has estado también? Sí. ¿Y has sido capaz de ver todo eso? Sí. Hemos estado analizándolas. Y habéis visto, bueno, de tiempo atrás, ¿no? Que habrá evolucionado mucho la lengua de signos también, habrás visto el antes y el después en la evolución de la lengua de signos, en lo que son las asignaturas también, ¿no? Desde 1923 hasta hoy. Sí, depende de la zona. Como América es muy grande, dependiendo de si es la zona este, oeste, norte o sur, se utilizan distintas lenguas de signos, las características también, la diversidad cultural, si son personas blancas, de color, afroamericanos. Las investigaciones en la asignatura se llama sociolingüística, la asignatura que trabaja con esto. Sí. Yo pensaba que todos tenían el mismo, aproximadamente tenían una lengua de signos muy similar. Ocurre como aquí en España, dependiendo de la región de la que venga la persona, de Madrid, de Valencia o del lugar de donde venga, tienen signos específicos, aunque la lengua de signos sea en general la misma. Hay signos de animales que cambian, o los colores, sí. Pues aquí ocurre igual, su nombre es dialectos, sí. Son distintos dialectos. Igual que aquí. Yo no sabía que allí también sucedía eso, pensaba que bueno, que en América estaba un poquito más. Hay zonas en las que pueden coincidir, hay zonas en las que se hacen diferencias dependiendo de la raza, de la procedencia, si por ejemplo son lesbianas, gays, en general, ¿no? Tanta diferencia en general. Sí, se puede investigar, hay distintas investigaciones. Ahora he trabajado en una asignatura en sociolingüística en la que algunos alumnos elegían un tema para investigar. El tema que yo elegí era si las personas sordas tenían interés en aprender otras lenguas de signos allí en Galaudé. Entonces había alumnos sordos que han participado. ¿Y qué han hecho? Y sí, han querido participar y el resultado es interesante. Había alumnos internacionales que estaban dispuestos a querer aprender otras lenguas de signos, tenían muchas ganas. Había alumnos americanos sordos que estaban reticentes al aprendizaje de otras lenguas de signos. Decían, ¿para qué? Si yo con la lengua de signos americana, ¿para qué necesito otra lengua de signos? Me es suficiente con esta. Claro, pero decían como que yo ya estoy aquí, ya que tengo que estar.
También hemos visto si las lenguas de signos si es necesario aprender otra lengua de signos distinta a la americana o solamente con la americana. A ver qué ocurría con esos alumnos sordos dentro de Gallaudet, qué pensaban. Y sí, les parecía interesante, pero que no les haría falta aprenderla. En las investigaciones me he dado cuenta de que hay otras lenguas. Bueno, también así podrían colaborar entre ellos, ¿no? Y bueno, investigar entre los distintos países, en Estados Unidos, en otros países, y así aprendemos más de la lengua de signos, ¿no? Sí, mientras más lenguas de signos sepamos, mejor. Podemos ir adquiriendo y vemos pues las diferencias, y con eso comparamos en Estados Unidos no es negarnos a aprender otras lenguas, y de esa manera enriquecemos y podemos avanzar mucho más, ¿no? No hay que diferenciar. Sí, aquí en el ciclo, en el mes de septiembre, perdón, hay una asignatura dentro de Gallaudet, japonés, lengua de signos japonesa. Pues dentro... ¿Y se creó dentro también? ¿Allí también no se creó, que se enseña allí. Hay algunas personas que acceden a Japón, son personas sordas que aprenden la lengua de signos japonesa, y cuando quieren acceder a Gallaudet tienen que saber lengua de signos americana. Esta es mi lengua, mi primera lengua es la lengua de signos japonesa. Ahora necesito saber lengua de signos americana para utilizarla todos los días, pero quiero que estas personas que están aprendiendo lengua de signos americana, cuando lleguen a Japón, enseñen lengua de signos. ¿Y eso qué tal? ¿Cómo has visto el resultado allí en Japón? Hay muchas personas que participan, pero la verdad es que no puedo... claro, es un grupo máximo de 15 personas. Son 15 personas en la asignatura. Y hay ahora muchas, se está investigando y se está probando, ¿no? Para el resultado. Sí, para el año que viene podría haber más. Un día vi a una compañera mía en una conferencia que se organizó, en una jornada para ver cuántas personas participaban. Más de 50. ¿Más de 50? Sí, yo participé, quería aprender lengua de signos japonesa, pero me dijeron que en esta asignatura específica, en septiembre sí que empezaría. ¿Y comenzaría en septiembre? Y la duración sería de un año. ¿Y se hablaría en ese jornada? Sí, en lengua de signos. La lengua de signos japonesa. Sí. Hay otras asignaturas como francés, por ejemplo. Hay alumnos españoles. Hay una alumna que nació en Salamanca y durante un año estuvo aprendiendo lengua de signos española allí en Gallaudet. Sí. El problema es que esta chica quería trabajar en la enseñanza de lengua de signos allí, pero hace falta durante 5 años. Si tiene menos de 5 años de experiencia... ¿No es tiempo suficiente? Sí. Necesita más tiempo. Sí, para poder adquirirla bien. Hace falta tener una experiencia de 5 años, pero el acceso a Gallaudet, a Estados Unidos, el acceso, si esta persona quiere pasar de un país a otro, puede hacerlo, ¿no? Para que te con un examen. te den permiso, ahí tienes que tener un visado, ¿no? De 5 años, y es muy complicado tenerlo. Y entonces cuando ya tengas ese visado, ¿cuándo puedo permitirme el estar allí? Pero eso es muy difícil, ¿no? Te ponen muchas limitaciones para poder acceder. Depende de las leyes de cada país. Sí. Vale. No depende de la ley, depende de cada país, del gobierno suyo, de leyes, su norma. Claro, en Gallaudet no, es ya un problema de lo que es el país, de Estados Unidos, que es el que te pone esa normativa, esa ley. Depende de si estamos aquí, en Madrid, en Sevilla, en las distintas comunidades. Vale. Cada uno tiene los papeles, un papeleo distinto. No sabía yo esa peculiaridad. Quería hablar de mi experiencia. He estado trabajando enseñando inglés a alumnos sordos internacionales.
con anterioridad creo que lo he dicho, que se utiliza mucho el dactilológico y la lectoescritura no se utiliza, hay alumnos japoneses, chinos, árabes. Entonces, lo primero que hay que enseñarles es el dactilológico poco a poco, las palabras, las estructuras de las frases, el significado de una palabra junto con otra, todo esto en lengua de signos americana. La lengua de signos para ellos y para mí, la lengua de signos americana, perdón, no es su lengua nativa, ni para ellos ni para mí. Entonces es complejo el aprendizaje y la enseñanza. Entonces todos al mismo tiempo tienen que ir aprendiendo lo que es la lengua de signos americana, ¿no? Con su estructura, ya sea del país que sean, ¿no? Que aunque no tengan ellos un dactilológico, tienen que adquirir el dactilológico americano. Sí, pero además con anterioridad, antes de acceder a Gallaudet, deben dominar el inglés. Lo que comentaste hace un momento, ¿no? Que hasta que no tengan bien adquirido el idioma americano... Sí. Ese era uno de los trabajos. Otro trabajo ha sido en el departamento de neurolingüística. Un profesor muy famoso, una profesora, perdón. Parece como... Se llama... Petito. Lo que se hacen es analizar las estructuras cerebrales, cómo es el funcionamiento de una persona. Se le colocan unos cascos para ver en qué zona, dentro del cerebro, en este área, en esta zona, es la zona dedicada al lenguaje. Si una persona es oyente, su parte del cerebro se desarrolla con normalidad. Y la lengua de signos en la otra parte del cerebro. No necesita escuchar. Ahora sabemos que esta parte es la encargada del lenguaje, de la comunicación, del aprendizaje de una lengua. Da igual que sea lengua de signos o lengua oral. No importa. Esta es la zona del cerebro dedicada al aprendizaje de un lenguaje. Esta es la parte del cerebro. Entonces, podemos demostrarlo, que la lengua de signos es una lengua igual que la lengua oral, que en esta zona del cerebro, que es la dedicada al aprendizaje de un lenguaje, esto tiene un nombre equivocado desde hace muchísimo tiempo. Este nombre era tejido auditivo. Significa que en esta zona del cerebro lo que se está demostrando es que es la zona dedicada al lenguaje, da igual que sea escuchando a través del canal auditivo o del canal visual. El nombre está equivocado, llevamos años con un nombre confundido. ¿Y el nombre cuál es? ¿El área del lenguaje? No, todavía no se sabe. Designado ningún nombre. Esa es la parte en este departamento del lenguaje. Sí, aquí he estado trabajando en también. este departamento es donde se ha visto y se ha podido denotar todo eso, ¿no? Es muy importante, sí, es muy importante ver el funcionamiento del cerebro, qué parte es la que está relacionada, igual que esta está relacionada con el aprendizaje del lenguaje, a ver qué funcionamiento tienen las otras partes. Es muy difícil, todavía me imagino que eso será muy difícil, no es tan fácil. Lo que es la parte auditiva sí está claro, ¿no? Pero todavía lo que es la parte de sordoceguera es la que estaban ahora investigando. Muy interesante, me parece muy interesante. Antes de esto quería deciros una asignatura que es francés, que la he cursado allí en Gallaudet. Quería explicaros cómo lo hacíamos. Mi profesor tiene 3 características: es sordo, africano, se me ha olvidado la otra, sordo, africano, eso es de africano. Y yo, por mi parte, soy oyente y de Europa, europea. Los dos, tanto él como yo, estamos en Estados Unidos, en Gallaudet, con lengua de signos americana. En las clases la lengua de signos es lengua de signos americana, es la que utilizamos. Él tiene que enseñarme a mí francés, lectoescritura francesa, y cómo me la enseña. En Estados Unidos yo te enseño Eso es. la lectoescritura
Y yo tengo, o sea, que estoy aprendiendo la Eso letra, es. pero tengo que enseñarle escritura Gracias al francesa, filológico, porque es mi lengua la francesa. eso es, toda la gramática, todo en lengua de signos americana, pero yo lo que estoy aprendiendo es la lectoescritura francesa. Es interesante porque él es sordo, de África, y yo oyente, y de Europa. Los dos dentro de América, utilizando una lengua de signos americana, pero con el aprendizaje de una distinta lengua que es la lengua de signos, que es la lengua francesa, perdón. Muy complicado, ¿no? Muy complicado el tener que cambiar ahora. Sí, para mí es muy importante que el profesor sea sordo, porque la verdad es que era todo Claro, muy tienes que estar visual. muy atenta, ¿no? Porque era muy Sí. interesante y además tenías que estar con los cinco sentidos. Sí, para mí es un modelo, una persona sorda, adulta, que me enseña una tercera lengua. Claro, estás adquiriendo ahí también una formación muy interesante, ¿no? Que Sí. estás adquiriendo ahora también en lengua francesa. Es una experiencia muy importante para mí dentro de la Laudel, haber también enseñado lengua de signos a alumnos sordos, a personas sordas, perdón, y ver su reacción. La escritura, ¿Público? en las investigaciones, cuando una vez que han finalizado las investigaciones, yo las publico, sí, se me había olvidado el signo en español, estoy ahora con la lengua de signo americana. Las publico, eso es, sí, vaya, se me ha olvidado. Vale. Los profesores míos publicaban, todas las publicaciones eran en inglés y escritas. Y yo me daba cuenta del trabajo de investigación de lingüística que no conocía, y para mí un profesor sordo con un modelo distinto, la verdad es que en España esto ¿dónde ocurre? En España no se sabe. Hace falta en las universidades personas que dominen este modelo de... Ay, que me confundo con la lengua de signos americana. Significa subir un estatus, cambiar el modelo, eso es. Ascender, ¿no? Sí, que ¿dónde están los profesores sordos? Nivel, ¿no? Un alto nivel Ahí, de posición, eso ¿no? es lo que quiero decir. Que los niños sordos, si no ven a modelos referentes sordos, entonces no pueden empatizar con ellos, necesitan modelos de para yo referencia. poder querer llegar a ser como esa persona, ¿no? Eso es lo que motiva a todo ese alumnado. Eso es. Si no, allí hay una cantidad de profesores sordos con unos currículums O sea, impresionantes. que todos tienen un currículum que es importante. Pero claro, con anterioridad deben ir a colegios específicos para personas sordas en la que todo el tiempo la lengua que se utiliza sea la lengua de signos. Claro, eso es fundamental desde pequeñito, que consigamos ese desarrollo desde que son pequeñitos para que luego cuando lleguen a su madurez hayan tenido ya adquirido un buen nivel. Ojalá que eso ocurra aquí en Eso España aquí también. vemos que eso no sucede. Esto es un tema importante porque cuando he ido a Galaudé, algunas personas me preguntaban: ¿tú eres oyente? ¿Por qué estás aquí si no eres sorda? ¿Para qué has venido aquí a Galaudé? ¿No eres sorda? ¿Aquí no hay sordos que vengan a Galaudé? Que en Valladolid Los sordos españoles, perdón, no quieren venir a Galaudé. Entonces, claro que las personas sordas quieren venir a Galaudé. Es la única universidad del mundo en la que la comunicación es plenamente en lengua de signos. Su lengua Claro que todo se signa, todo es accesible para los sordos. Claro, pero yo como oyente, ahora os lo voy a explicar, yo solicité una beca en la que los requisitos más importantes que me decían eran un buen dominio del inglés y también notas muy altas en la carrera universitaria, en la titulación que yo tuviera. Sí. Lo más importante es las notas en inglés y la buena nota en la carrera. Entonces, la situación de las personas sordas aquí en España, ¿cuál es? ¿Con qué nos encontramos? Padres oyentes con hijos sordos, y cómo le enseñan la lengua de signos. ¿Hace falta la lengua de signos? Sí. Pero si los padres son sordos y los hijos son sordos, la lengua de signos dentro de casa obviamente se utiliza. Educativamente, desde la primera etapa escolar, en primaria, no hay intérpretes.
No es hasta que se llega a secundaria cuando tienen algunas horas de interpretación dentro del aula, pero no a tiempo completo, solo algunas horas. Pero de aquí, con anterioridad, en la etapa primaria no existe la lengua de signos en el aula. Entonces le estamos, venga a enseñarle a los sordos información que pierden. En la segunda etapa escolar sí que se empieza con el intérprete, sí, pero los contenidos. Claro, si es que en la primera etapa no han podido trabajar. ¿Qué hacemos en la segunda etapa? Hay un retroceso en el alumnado. Claro, porque la base... Pero no es porque tengan ningún tipo de problema cognitivo. Es que los profesores piensan que los alumnos sordos tienen problemas cognitivos. Que tienen, No. Dense cuenta de que en la primera etapa escolar no se les ha expuesto a la lengua de signos. Ha sido a partir de la segunda etapa cuando algunas horas de lengua de signos se le han dado. ¿Cuántos alumnos pueden acceder entonces a la universidad? ¿Cuántos? Pocos. Y además que tengan una buena nota en inglés, ¿cuántos? Bueno, de eso algunos por ahí, poquitos. Si uno de esos alumnos sordos llega a la universidad, consigue buenas notas y pide la beca, ¿cuántos hay? Porque yo no conozco a ninguno. ¿Qué pasa? ¿Que los alumnos sordos aquí en España no quieren ir a la única universidad de sordos para el mundo? Pues claro que sí. El problema es que ¿cómo llegan hasta ahí? Tienen muchas trabas para acceder. ¿De quién es la responsabilidad? De la situación de las personas sordas aquí en España. Yo soy oyente, he accedido a la UDES, ¿por qué? ¿Porque soy oyente? ¿Porque he tenido suerte? No. ¿Es justo que yo haya ido a la UDES siendo oyente? O porque te han dado una beca, porque tienes tus notas, porque bueno, eres de lingüística, tenías el inglés. Sí que he trabajado durísimo, pero comparativamente, si comparamos a una persona sorda en la misma situación que yo, no podemos compararla, no podemos entrar en una comparación. Entonces, siento la responsabilidad ahora que he venido de allí de intentar que se produzca algún cambio, de que las personas sordas puedan acceder. Por eso estoy aquí. Por eso la costumbre es que la comunidad sorda, yo que soy oyente y sé lengua de signos, utilice para mi exposición aquí en esta charla, ¿qué lengua? ¿Qué utilizo? La lengua de signos. Lo normal sería que utilizara la lengua oral, porque aquí la mayoría soy oyentes. A excepción de algunos que son sordos. Pero es que pienso, si aquí hay alguna persona sorda, por respeto a la comunidad sorda, debo utilizar esta lengua, la lengua de signos, que es la que estoy utilizando. Utilizar la lengua de signos. Eso es, por respeto a las personas sordas que acuden aquí. Es cuestión de actitud. Es muy positivo. Es muy importante esto. Claro, sabiendo El que hay cambio sordos, se irá dando poco a poco. utiliza la lengua de signos, dice, pero aquí en España no hay respeto y aquí todavía oficialmente no se ha llegado a consolidar el que se utilice la lengua de signos. Poco a Estamos poco. cambiando muy lentamente, pero bueno, un paso cada 5 años, hay que esforzarnos, hay que esforzarse, hay que intentar que esto conseguir los objetivos. Cuesta mucho trabajo aquí en España, en Valladolid es fabuloso que aquí hayáis conseguido el que al sordo se le tenga en una buena estima. Sí, al principio es mi lengua de signos que a lo demás muy complicada. Te he visto a ti cuando has venido con la lengua de signos americana y dice yo sería incapaz de hacerlo todo en dactilológico, dice todo el dactilológico, es sorprendente, yo no creo que llegara a escribirlo. Sí, la verdad es que el dactilológico allí es impresionante. ¿Ahí hay una pregunta por ahí? Perdón, un momentito que no te veo.